Buenos días, buenas tardes, buenas noches también para aquellos que por alguna causa no pueden estar conectados presencialmente, van a disfrutar de la grabación. Así que bienvenidos. Quizás para muchos el día de hoy van a estar como eh, en ese momento romántico, diciendo vamos a disfrutar del Día del Amor y la Amistad. Algunos han disfrutado de la amistad, otros de el amor y la amistad y otros del amor. En fin, para todo gusto hay. Gracias a Dios por sus vidas y gracias porque hoy estamos en eso. Iniciemos con nuestro tiempo de oración. Vamos a orar, así que busquemos la presencia de Dios. Amado y buen Padre Celestial, delante de tu presencia, en tu nombre, que es sobre todo nombre, te agradecemos y te honramos. Gracias, papá, por este tiempo maravilloso. Gracias, Padre, por el privilegio de la vida. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que tú nos das de poder disfrutar y disfrutar este tiempo de aprendizaje, este tiempo de conocimiento, este tiempo de introducirnos en el texto sagrado para disfrutar el gozo de la salvación. Gracias, Padre, por todas las maravillas que tú tienes preparado para nuestras vidas y todo lo que tú haces para con nosotros. Bendecimos tu nombre, te honramos y te agradecemos por todo lo que tú haces. En tu nombre, que es sobre todo nombre, queremos decirte gracias, Dios, y que este tiempo de aprendizaje, este tiempo de estudio, sea de gran bendición para nuestras vidas. En tus manos preciosas estamos, mi Dios. Gracias por todo lo que tú haces. Amén y amén. Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. Bueno, como dijo un amigo, 2 cucharas de caldo y manos a la presa. Así que solamente permítame rapidito darles el saludo a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Está David Martínez, la familia Hernández, mi querida Fernanda, Fernando Guerra y su esposa, nuestra querida Gladysita, Jacqueline, Matilde, Mary Umaña, bienvenida, Dios le bendiga, Noelia, Reinaldo, Rosita, Salma, Santiago Vega y su familia, Sonia Ovalle, están ya conectados con nosotros, mi querida Betty también está. Dios les bendiga, gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio. Muy bien, la semana anterior habíamos estudiado, ¿sí? O habíamos ingresado con un proceso a todo este ámbito de lo que tiene que ver con el estudio bíblico y el discipulado. Y hablamos sobre qué es la Biblia, ¿sí? Y establecimos ciertos parámetros, ciertos puntos acerca de lo que tiene que ver con qué es la Biblia para cada uno de nosotros. Hubieron algunas frases muy importantes ahí, incluso se desarrolló eh, lo que tiene que ver con la Biblia es el amor de Dios transmitido o escrito para nuestras vidas. Fue muy bonito mirar esos conceptos. También llegamos a ciertos momentos un poco medio de roce en el sentido de escuchar ciertos detalles que en el devenir del tiempo se habían desarrollado y que también, obviamente, sí nos puso como ese roce, ¿no? Entre ellos, ir entendiendo que hay muchas personas que leen la Biblia, pero nunca van a tener un encuentro con Dios porque solamente lo leen como un libro más, mas no hay un cambio transformacional en la vida. En cambio, hay otras personas que lo leen y en su momento dado el Espíritu de Dios obra en sus vidas y el momento que están leyendo la palabra de Dios, algo de inspiración empieza a suceder en su ser interno y hay un cambio y una transformación integral. Entonces, habíamos hablado acerca de 2 directrices en ese ámbito.
Hoy vamos a ir trabajando. Ya tienen papel y lápiz en sus manitos para ir tomando apuntes, que eso es importante. Oiga, si usted no toma apuntes, la mente es frágil. ¿Sí o no? Que la mente es frágil. Entonces, como la mente en ocasiones es frágil, oiga, por favor, tome nota de todo lo que vamos a ir viendo, analizando, revisando, ¿sí? Y una vez más, como les había dicho, envíen el link a sus amigos, a las personas que puedan conectarse y dígale, hey, vamos a estudiar las Sagradas Escrituras, vamos a disfrutar las Sagradas Escrituras, ¿sí? Háganlo, no hay ningún problema. Con eso vamos ampliando, vamos dando a conocer la palabra de Dios, aunque no sean parte de nuestra comunidad, pero es importante porque esto es un estudio, ¿sí? Es un tiempo para estudiar la palabra y obviamente es un proceso para nuestra comunidad de discipulado. ¿Y cómo vamos a negar a las personas y a la gente que escuchen la palabra de Dios? Entonces, si hay la posibilidad, no sea egoísta. Dígale nomás, hey, hay esta oportunidad. Disfrutemos juntos. Ya estamos, papel y lápiz, listos. Entonces arrancamos. El día de hoy trabajamos qué es la Biblia y vamos a ir viendo desde una perspectiva. No sé si pueden observar en las pantallas, si se puede ver. Muy bien, excelente. La Biblia. Trabajemos con esto. Ya habíamos dicho la semana anterior que la Biblia viene del término griego biblos, que significa biblioteca, pero para ser un poquito más técnico, la Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, no estaban unidos. A veces nosotros pensamos que la Biblia bajó del cielo así ya preparadita en 66 libros y ¡pac! Aterrizó en la tierra y Adán lo agarró y empezó. No, no fue así. Bueno, quizás para otros movimientos, como tenemos en el caso del libro del Mormón, sí creen en eso, que bajaron tablas del cielo y los ángeles trajeron y le presentaron en este caso a John Smith. John Smith tomó, lo escribió y después desaparecieron. Pero ya lo escribió y ahí aparece el libro del Mormón. Oye, es interesante ese proceso. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, la Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados. ¿En qué estaban separados? En dos cosas, en pergaminos y papiros, que eran las hojas que habían en ese tiempo para escribir. Eran las hojas para documentar. Nosotros tenemos hojitas de papel, ¿sí? Pero para ellos no había hojitas de papel, no había el celular para grabar, no había Zoom para que quede grabado en la nube, no había la flash memory para pasar la información, ni la imprenta porque Gutenberg todavía no había nacido en ese tiempo. En fin, había dos tipos o dos maneras en ese entonces de mantener los escritos. Claro, también habían otros más, pero estos dos eran los más comunes. Y hablamos del papiro y el pergamino. Los papiros eran desarrollados de un material que venía de un árbol llamado, en este caso, papiro, como la totora, como lo que se hace las cestas o los tapetes que se realizan y se ponen en el piso, etcétera. Más o menos de ese material. Sacaban, le hacían como irle quitando esa parte y le iban poniendo entrecruzado. Y así quedaba esa hojita ya formada. Le ponían a secar y ahí le escribían. Esa es la manera en cómo se escribía en el papiro. Sin embargo, también aparece otro, que es el pergamino.
Y el pergamino, en cambio, eran pieles de animales. Eran pieles, el pergamino era pieles de animales, que se realizaba un proceso de curtimiento. Después se tomaba, ya una vez que quedaba liso, se cortaba como en piezas para formar lo que van a ser más adelante los rollos. ¿Y qué es lo que realizaban? Oiga, escribían ahí en la piel del animal, especialmente con el hollín que se pegaba del horno, sacaban de lo que quemaban y se queda pegado eso. No sé si usted ha visto en los hornos o en las ollas, o incluso antes se tenía algunas cocinas de gas, entonces ahí aparecía ese hollín, ¿sí o no? Y eso era difícil de sacar. Entonces, eso utilizaban ciertas sustancias, le ponían, iban escribiendo y después le pasaban por el fuego para que la piel absorba y quedaba como una marca en la piel el escrito. Oiga, qué técnica que tenían ellos en aquel entonces para guardar sus escritos. Entonces, la Biblia no fue escrito en papel. No, el papel va a aparecer después, sino que se utilizaba este tipo de dos materiales, lo que es el pergamino y lo que es el papiro. Pergamino de pieles de animales, papiro de una planta llamado papiro que especialmente se encontraba en Egipto. Entonces, eso para que usted tenga conocimiento. La Biblia no fue ya un escrito que nos llegó a nosotros, ¿sí? Sino que debemos entender que ese escrito, claro, que tenemos hoy por hoy, tuvo un proceso, un origen, y eso es lo importante. Sí, Isaías, continuemos. Ok, continuemos. Entonces, una vez que usted sabe en qué material fue escrito, una vez que ya tiene claro el material en el cual fue escrito la Biblia, ahora vamos a la siguiente parte, los idiomas. La Biblia no fue escrita en español como origen. No fue escrita en español. Lastimosamente, temo decirles, hermosa familia, que la Biblia no es un escrito en español, ni en inglés, ni en alemán, ni en francés, ni en latín. Oiga, porque aquí puede llegar alguien y decir, la Biblia fue escrita en latín. Mentiras. El latín, sí, es del Imperio Romano, pero el latín se utilizó para traducir lo que ya estaba escrito. Entonces, ¿en qué se escribió Isaías? Con gusto le respondo, mi hermana Sonia, gracias por la pregunta. Se escribió en lo siguiente. Y ahí pilas. Puede copiar textos, especialmente la Torá, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, libros históricos y la mayoría de libros proféticos y sapienciales, digo la mayoría porque ya voy a explicar ahí un poco, fueron escritos en hebreo, ¿sí? Fue escrito en hebreo, esa era la lengua, esa era la escritura de ese tiempo, el hebreo. Oiga, pero no todos escribían en hebreo, no todos como hoy la mayoría sabe leer y escribir. Habemos más de un 90% de personas que sabemos leer y escribir. En la antigüedad no. En la antigüedad había un grupo exclusivo. Dicen algunos eruditos que más o menos en la antigüedad había
un 2 a un 5% máximo de personas que sabían leer y escribir. Ellos leían para el pueblo. ¿Recuerdan a Esdras cuando va a leer el texto sagrado cuando lo encuentran? Sí. Y dice que Esdras empezó a leer del hebreo antiguo al arameo, formándose una nueva lengua, el hebreo arameizado que se llamó. Oiga, ¿por qué leyó Esdras? Porque muchas personas de Israel en ese tiempo no sabían leer, no sabían escribir. Eso es para que usted pueda ir entendiendo los contextos, ¿ok? Entonces, se escribe en hebreo la mayoría, en arameo, y aquí establecemos libros muy puntuales. El libro de Daniel, casi en su totalidad, es un escrito en arameo, ¿sí? Es un escrito arameo, que es similar al hebreo, pero tiene sus formas, ¿ok? Entonces tenemos el arameo. Muy bien. El libro de Daniel, otro libro que fue escrito en arameo, en este caso, parte del libro de Ezequiel. Ezequiel también, sí, parte del libro de Ezequiel fue escrito en arameo, oiga, parte del libro de Ezequiel. ¿Qué otro libro, pastor? Parte del libro de Jeremías también está en arameo. Ahora, yo le digo así de grosso modo, pero si alguno de ustedes quiere estudiar papirología, que es el estudio del análisis de los papiros y las lenguas, usted se va a encontrar con algo, que hay muchas palabritas que fueron utilizadas en otros textos de los profetas, pero palabritas que eran arameas. ¿Dónde más, pastor? ¿Dónde más? En ciertas partes de los escritos en los evangelios. También hay en arameo. Pongo el ejemplo cuando dice Jesús, talita cum. Niña, a ti te digo, levántate. Y esa es una palabra aramea, no hebrea. Talita cum. Ok. Entonces ahí para que usted sepa que también fue utilizado el arameo. ¿Por qué? Porque Jesús está utilizando un arameo, pero dentro de un dialecto. Jesús hablaba el arameo galilaico. Arameo galilaico es la lengua de Jesús y los apóstoles. Arameo galilaico, así se llamaba esa lengua. Así que cuando alguien le pregunte, ¿qué lengua hablaba Jesús? Arameo galilaico. ¿Y qué es eso? No sé, pero pongámonos a investigar. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es para que usted conozca un poquito más. Incluso hay autores, hoy por hoy, escritores de línea de ciencias bíblicas, que es mi línea, que van a expresar que hubo un escrito llamado fuente primaria, que más adelante le van a dar el nombre de fuente Q, que esa fuente primaria, todo estaba escrito en arameo, el libro de Mateo. Eso dicen esos eruditos. Ahí sí he intentado indagar sobre el tema, pero hay muchos huecos, muchos vacíos en las teorías. Pero dicen que el libro de Mateo, su original, era en arameo. Eso es lo que hacen referencia. Pero se tradujo al griego y después se conservó el del griego. Muy bien. Eso en cuanto a las dos lenguas, el hebreo y el arameo. Ahora, usted dirá, pastor, o sea que los escritos del Nuevo Testamento no están en hebreo y me dice que solamente hay partes en arameo. Sí,
Entonces, ¿en qué fue escrito el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento en su mayoría fue escrito en griego, ¿sí? En griego. Por eso les dije, hoy día papel y lápiz, ahí les pongo a escribir. Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿ya? Y usted va a decir, pastor, entonces, a ese griego se le conoce como griego koiné. No sé si se abrió mi pantalla, gracias. Tenemos todo el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, porque aquí tenemos el Antiguo Testamento, que tenemos el hebreo y el arameo. Y parte del Nuevo Testamento también hay palabras en arameo. El Nuevo Testamento es escrito en griego. Se dice de mala manera, se habla que es un griego koiné. El término koiné en griego significa popular, ¿sí? Así que no era un dialecto, no era una lengua, era la popularidad que tenía ese idioma. A eso se le llamó griego koiné. Pero el Nuevo Testamento está escrito en tres tipos de griego. Tres tipos de griego. Y ahí le voy a poner. Estos tres tipos de griego. El primero es un griego de alta alcurnia, utilizado solo por filósofos, y es conocido como un griego ático. ¿Sí? Ático. Un griego alto. Por eso ustedes han escuchado que dicen el ático de la casa y es en la parte de arriba. Viene de la raíz griega ático, que significa alto, ¿ya? Es un griego alto, es un griego de alta alcurnia, es utilizado por filósofos y doctores. No era cualquier griego. Pero baja su nivel un poquito y aparece un jónico. Y este griego jónico, oiga, qué interesante el griego jónico, es un griego de pueblo, de la gente común, ¿sí? Entonces aquí tenemos de filósofos y doctores. Acá tenemos jónico, es un pueblo común, ¿sí? Y el último, hay un solo libro escrito con este último que les voy a decir. Un solo libro. Y es el griego Ptolomaico, del general Ptolomeo, de la línea de los generales de Alejandro Magno. Ptolomeo pide que se escriba de una manera judicial, netamente para cortes de abogacía. ¿Y saben qué libro aparece ahí? Esto es netamente de línea judicial y hay un libro, el libro de Romanos. Es el único libro en un escrito, sí, en griego, pero griego exclusivo. El ático tenemos como, por ejemplo, el libro de Juan, que es escrito en un alto nivel, el Evangelio de Juan. En jónico, que es el más común, por ejemplo, el libro de Marcos, ¿sí? Para darles ejemplos. Entre el jónico y el ático está el Apocalipsis, ¿sí? Mateo está igual entre jónico y ático, partes que están, utilizan palabritas que son de ático, pero en fin. ¿Qué quiere decir esto, hermosa familia?
que aún el Nuevo Testamento tiene una maravilla al escrito, porque no todas las palabras son iguales. Cada palabra tiene su razón de ser de acuerdo a su contexto y su dialecto. Oiga, qué lindo. Así que cuando uno estudia las Sagradas Escrituras, se mete al proceso de la palabra de Dios, uno va a encontrarse con una maravilla exquisita. ¿Qué es la Biblia? Como usted ve, es esa unión de pergaminos y papiros que tenía una exclusividad increíble para manifestar la historia de la salvación del ser humano. Oiga, lindo este proceso. Continuemos. Ya sé que les aburrí, pero sigamos. Ok, entonces, fueron escritos en papiros y pergaminos. A ver, ahí salieron, ya, ahí están. Estos son los rollos, si pueden observar. Ahí están rollos de pergamino y de papiros, ¿sí? Entonces, así estaban las escrituras cuando nos llegó a nosotros, en el devenir del tiempo a través de la arqueología. Todo esto, los papiros, los pergaminos, los fragmentos, fueron reunidos para formar a un principio, periodo, Esdras y Nehemías, van a formar lo que usted conoce como Antiguo Testamento para los judíos, Tanakh, ¿sí? Todo esto, el Antiguo Testamento, la Tanakh, que ya explicamos la semana anterior. Tanakh, Torah, la N viene de Nevin y la J de Ketubim, que significa Torah, profetas y escritos. A eso hace referencia, ¿sí? Entonces, todo eso fue reunido y se forma por primera vez un primer canon. ¿Quién desarrolló ese primer canon? Esdras. Esdras. Y Esdras forma el primer canon de la Biblia, o sea, la primera reunión de fragmentos o de papiros y pergaminos formando lo que se conoce hoy como Antiguo Testamento. Pero dentro de esa primera recopilación, ¿sabe una cosa, familia? Escuche eso. Ahorita estamos un poquito técnicos porque ya vamos a entrar en el exégesis, en el estudio del texto. ¿Sabe qué libros no ingresaron en ese primer bloque? El libro de Esther, porque Esther todavía no existía. Esther viene posterior, ¿sí? Esther viene posterior. ¿Qué otro libro, pastor? El libro de Cantar de los Cantares, porque ese es un problema, un chichón para el pueblo de Israel en ese entonces, porque dice, ¿cómo ponemos este libro si aquí no nos habla de procesos de santidad, ni profecías, ni cosa por el estilo? Y en la infinita sabiduría van a venir más adelante los masoretas, que son otro grupo. Ellos van a incluir al Cantar de los Cantares con una idea. ¿Qué dice? La esposa, la mujer, la doncella que seduce, en este caso viene siendo Israel. Y el que conquista el hombre y todo lo demás, viene siendo Dios. Entonces hay ese coqueteo romántico como algunos tuvieron hoy por el Día del Amor y la Amistad. Así es Dios e Israel. Así se dio la entrada del libro de Cantar de los Cantares al canon.
¿Qué es el canon? Vara de medir. Bueno, eso ya explicaremos en otro momento. Pero tome en cuenta que son los 66 libros que aparecen en la Biblia. Ok, ahora llegan al Nuevo Testamento, los cristianos toman esa directriz y la pregunta es, ¿por qué ingresa Cantar de los Cantares para los cristianos? Otro chichón. ¿Qué dijeron ellos? Van a expresar lo siguiente. Estas personas van a decir, Cantar de los Cantares es la iglesia y Cristo. Y así ingresó Cantar de los Cantares en el canon bíblico. Oiga, así se dio cuenta que es medio un chichón. Problemático fue este libro Cantar de los Cantares. Ok. Mi hermano Jorge, qué lindo verle. Un gusto saludarle y que Dios le bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos. Continuamos. Entonces, una vez que ya se conforma, ya fueron reunidos todos esos fragmentos, la Taná, que es el Antiguo Testamento, ¿no? También se une otro grupo de escritos que vinieron al finalizar más o menos o intermedios del primer siglo. ¿Por qué digo al finalizar o al primer siglo? Por lo siguiente, los escritos que se establecen del Nuevo Testamento no iniciaron con escritos directos de los evangelios. El primer escrito más antiguo que se tiene o que los eruditos establecen, ¿sabe cuál libro es? El libro de Marcos. Y seguido, Tesalonicenses. Y luego empiezan a aparecer el resto. El último libro, ¿cuál creen que fue el último libro escrito? Yo creo que la mayoría sí sabe. Y van a decir, claro, el que está al último. El Apocalipsis, sí, el Apocalipsis fue el último en escribirse. Pero igual, ¿cuánto tiempo llevó esto? Estamos hablando de más o menos año 45 que fue escrito el libro de Marcos, hasta el año 115 que termina la última fracción o el último dato del escrito del Apocalipsis. Entonces, ahí usted saque la cuenta más o menos cuántos años fueron los procesos para los escritos del Nuevo Testamento. Igual, se reunieron ahí para un concilio para establecer cuáles libros ingresan y cuáles no. Y les cuento un chisme bíblico, como dice un profesor mío, el chisme teológico. Les cuento. ¿Sabía usted que habían dos libros del Nuevo Testamento que no iban a ingresar? El primer libro, Evangelio de Juan. Segundo libro que no iba a ingresar en el canon, Apocalipsis. Estos dos libros no iban a ingresar. El uno porque hablaba de una línea profética, por así decirlo, el libro de Apocalipsis, de un tipo de sabiduría o de lenguaje apocalíptico que no era común en ese tiempo, pero que se utilizaba para presentar la manifestación del Todopoderoso. Pero decían, no, este libro no va a ingresar. Y el Evangelio de Juan, ¿por qué? Porque había otro libro que hablaba acerca de la vida de Jesús y era más organizadito y era el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás no ingresa e ingresa el Evangelio de Juan. Ese es el chisme que cuentan los biblistas, ¿sí? Eso es lo que se dice. Ok, pero gracias al Señor entró, porque el Evangelio de Juan nos ha ayudado para fortalecer nuestra fe y nuestro conocimiento en Dios.
Eso es muy lindo y muy importante. Continuamos. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No está muy Muy aburrido? bien. Bueno, bueno, espero no esté muy aburrido. Ok, entonces ahorita ya sabe cómo está conformado la Biblia. Ahora sí, usted ya tiene un panorama un poquito más claro. Va a decir, si alguien le pregunta, ¿y cómo se conformó la Biblia? Bueno, en primera instancia hemos de entender que la Biblia no fue escrita en hojas de papel, sino que estaba en papiros y pergaminos. Y si alguien le pregunta, ¿qué es eso? Usted le responde. Número dos, no fue escrito en español, ni en inglés, ni en latín, porque así empezó la Iglesia Católica diciéndonos que la lengua de Dios es el latín, hominus, hominus y todo lo demás. No, no fue escrito en latín, fue escrito en tres idiomas, con dialectos, el hebreo, el arameo, arameo galilaico, el hebreo arameizado que vendría siendo el otro, el griego con sus diferentes dialectos, jónico, ático y tolomaico. Entonces tenemos esos idiomas bíblicos. Y ahí le puede decir incluso, está dividido en dos grandes fracciones. Lo que es conocido como Tanaj o también Antiguo Testamento, o Brit Hadashah, o Brit Hadadasha, que es término arameo, que significa pacto de renovación. Y a eso le llamamos Nuevo Testamento. ¿Ya? Eso hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Para no perdernos. Continuemos, que el tiempo es oro. Ya me queda solo 5 minutos. Entonces, leamos. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2? Alguien que abre el micrófono y lea lo que observa ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Amén. Desead, Muy bien, mi hermana Sonia, muchas gracias. Ya le ganaron. Vamos, mi hermana Sonia. desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Oiga, qué lindo lo que nuestro querido Pedro, que su nombre es Simón, Simón Pedro, hace referencia en este proceso. Desead, anhelad, como urgencia, como niños recién nacidos. Oiga, ¿cómo anhela el bebé? Pero ahora que ya soy padre y he visto el proceso, ahora sí entiendo más claro esto. Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Métale leche de tarro, pues, a un niño recién nacido. Qué difícil. Qué difícil meterle, aunque dice que le agarra la fórmula y le da. Oiga, qué difícil. Pero la mamá le da su seno, feliz de la vida el bebé toma. Porque es leche no adulterada, es leche, es parte de. Y sabe, ahí entiendo el libro de Salmos cuando habla del Shaddai. Shad significa teta, significa el seno materno. Y dice que el Shaddai es el que nos cubre y nos protege con su seno materno. Oigan, y ahora procuren diligentemente tomar la leche no adulterada. Y sepa usted que a veces nosotros escuchamos y ni siquiera hay cosas que están en la Biblia. Pongamos ejemplos. Sí, pongamos ejemplos. Usted ha escuchado que la gente ha dicho o dice, la Biblia dice, así empieza, cuídate que yo te cuidaré. ¿Dónde está eso en la Biblia? No hay. No hay esas frases. Entonces, uno va creído pensando que eso es bíblico porque alguien lo dijo.
Cuidado. Y de igual manera, ciertas interpretaciones que ya iremos aprendiendo en este discipulado, porque tenemos de aquí hasta nuestra muerte para irnos preparando en este discipulado. Así que bienvenidos al discipulado de la vida eterna, porque eternamente vamos a seguirnos preparando. Vamos a disfrutar de esto. Ahora, tengamos cuidado con lo que escuchamos, porque a veces nosotros tomamos ciertas doctrinas que aparecieron como enseñanza de hombres, mas no están en la palabra de Dios. Y por más que uno diga, no es que teológicamente es así, cuidado. Puede sonar bonito, puede sonar lindo, puede haberlo dicho un teólogo de alta alcurnia, pero si no está en la palabra de Dios, hay que tener cuidado. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Sí, Isaías, entendemos. Bueno, entonces procuren, deseen como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que crezcáis por ella para la salvación. ¿Sí? Este texto de Primera de Pedro capítulo 2 es un texto para memorizar. Y verán que estoy grabando, por si acaso. Así que para memorizar, Primera de Pedro capítulo 2 verso 2. Si yo el domingo en el culto les digo, hermanos, ¿qué dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 2? Usted inmediatamente se levanta y dice esto. Yo amén, gracias a Dios. Los ángeles bajarán del cielo sobre usted. Pero si no lo hace, el Señor le haya confesado. ¿O yo? Ok, continuemos. Sí, Isaías. Analizando Primera de Pedro, vemos, primero, desear. Segundo, una reacción como niños recién nacidos. Este es un análisis que se hace dentro de la exegética bíblica. Tercero, la leche espiritual no adulterada. Y lo último, ¿para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Me encanta esta parte porque lo primerito es un deseo que nace en el ser humano. Si usted no tiene el deseo de estudiar la palabra de Dios, no le sirve de nada. Segundo, un niño es de corazón noble, pero un niño recién nacido, sí o sí su vida depende de esa leche. Sí o sí depende. No es que usted va a decir, no, ya después veré. Ahorita voy a comerme un trozo de carne. El niño puede pegarse el trozo de carne, se atraganta y muere. Ni licuado puede porque no le gusta, escupe todo, porque no está preparado. Oiga, lo mismo. En primera instancia, usted y yo debemos empezar como niños recién nacidos, con esa ingenuidad, a alimentarnos, a comer, ¿sí? Pero de aquello que no está adulterado. ¿Qué es la leche espiritual no adulterada? Significa aquello que todavía no ha sido metido la mano del hombre, que no están ideas o pensamientos humanos, sino que está presente como un origen en el escrito sagrado. ¿Cuál es la bendición de hacer esto? La bendición de hacer esto, que usted va a empezar a crecer en la palabra de Dios para la salvación. No lo digo yo, lo dice Pedro, ahí está. ¿Cuál es la bendición de que usted empiece a vivir la palabra de Dios? Es que usted viva, ¿qué cosa? La salvación. Muy bien, excelente. Sí, Isaías, mejor continuemos. Uy, la Biblia está dividida en dos secciones. Éxodo 25:31 nos va a mostrar algunos detalles acerca de eso. ¿Sí? Así rapidito voy a decirles por factor tiempo. El Antiguo Testamento está dividido
o seccionado en 39 pergaminos serían, o papiros, dicho de esa manera. Claro, le dijeron libros, que también no es incorrecto porque el término libro viene de una raíz hebrea antigua que significa sefar, o sefer, que significa lo que cubre. Así que es correcto, porque todos ellos eran enrollados como cubiertos. Eso eran los rollos, ¿no? El Nuevo Testamento, conocido como Brit Hadasha o Brit Hadasha, que es un término arameo, que significa pacto de renovación, tiene 27 libros. En total, ¿cuántos libros? 66. ¿Por qué 66? Algunos ya saben. ¿Qué aparece en el libro de Éxodo? Busque en el libro de Éxodo dónde está la formación de la menorá o candelabro de oro. La menorá o candelabro de oro. ¿Le encontró? Menorá o el candelabro de oro. Si no me equivoco y la mente no me falla, está por el libro de Éxodo capítulo 35. ¿O ya me equivoqué? ¿Sí o no? ¿Alguien le encontró? Éxodo 25, pastor, buenas A noches. 25 ha sido, muchísimas gracias. 31 al 40. Ok. Ahí va a decir lo siguiente y lo digo de manera rápida para que usted pueda entenderlo. Borramos esto que habíamos escrito aquí. Lo que está dividido, tanto el Antiguo y Nuevo Testamento, tiene una causalidad. Cuando usted lee en Éxodo capítulo 25, usted se va a encontrar con algo en medio de la construcción. Dice que todo, absolutamente todo lo que ha sido escrito o todo lo que vas a formar en el candelabro de oro debe tener una directriz en orden. Y es lo siguiente. No critique. Haga el suyo a ver si le queda tan guapo como el mío. Ahí está el candelabro de oro. Ya. Y aquí está el mechero. Ahí está, bien guapo. Dice el texto, y construirás el candelabro de oro, de 7 brazos los construirás. ¿Sí o no? Así va, bueno, va a verlo ahí en ese texto. Y cada uno de los brazos tendrá una flor de almendro, una manzana y otra cosa. Es decir, aquí tiene uno aquí y otro aquí y otro aquí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces tenemos 3 flores, 3 almendros y 3 copas. Y todos tendrán lo mismo, 3, 3, 3, 3, 3, 3, a excepción del medio, porque en el medio va a añadirle algo más. ¿Sí? Aquí, en cambio, va a decir que va a tener un número de 4, es decir, tendrá 3, 3, 3 y 3. Ok, si hacemos una suma de esta primera sección, 3 más 3 más 3, ¿cuánto nos da? 9. 3 más 3 más 3, 9. 3 más 3 más 3, 9. 9, 3 y 3, 12. Sume. 9 más 12, ¿cuánto nos da? Y acá lo mismo, va 9, 9, 9, sume 9 más 9 más 9, ¿cuánto nos da?
Abre el micrófono y dígalo, la persona que es bueno para las matemáticas. En la primera parte nos da 20, mentiras, en la segunda parte nos da 27, pastor. Ya, la segunda nos da Y 27. en ¿Y la la primera? 30 y en el otro lado 39. 39. Si usted une los dos, 27 más 39, ¿cuántos libros tenemos en la Biblia? 66. Porque es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino es tu palabra, oh Señor. De acuerdo a Éxodo capítulo 25, ya había esa línea simbólica, mística, profética de que el texto sagrado o la luz para el mundo iba a constar de 66. Así que cuando usted revise la Biblia, sepa que es un proceso sagrado, no es cualquier cosa. Es un proceso sagrado. Y ese proceso sagrado, esa bendición maravillosa, esos 27 libros, esos 39 libros, están para iluminar nuestra alma, nuestra vida para redención. Amén. Paz, una consulta. Ya, justamente, Perdón. mi querida Rosita, cerramos esta sección y empezamos con las preguntas. No, Hasta no, aquí fue llega justo la era eso. clase, escuchamos las preguntas. Mi querida Rosita. No, solo quería preguntarle de dónde saca el 12 porque me perdí. O sea, hay 999 y más 2. Sí, cuando usted lee el libro de Éxodo va a decir, y en el centro tendrás esto y esto y esto. Entonces ahí le va a presentar, lo cual sumado da el número de 12. Pero dice ahí en la caña central. Y ahí nace mi querida Rosita. Muy bien, preguntas y respuestas. Estamos para escuchar. Mi querido Bueno, hermano Fernando, Dios le bendiga. buenas noches, pastor. Escuchamos. Buenas noches al grupo. Dios bendiga a todos. ¿Puede, puede tal vez explicarme, al igual que la pregunta anterior, donde dan los 12, por qué no puede ser dividida tomando los 4 a la derecha? Dividido los 4 a la derecha. Sí, para que dé el 12 en el Por, otro lado. No podría ser por qué. ya, usted me dice acá, ¿no? ¿Sí me la entiende? ¿Por qué no se divide de esta forma? Exactamente. Queda acá 39 y acá 27. Ujú. Por una causa. Porque el principio de la luz, el principio del inicio de todas las luces como tal, ya se manifestó ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Ya, Y cuando hicieron el primer canon establecido, bueno, el de Esdras tenía 37 libros, no tenía los 39, pero más adelante el grupo masorético va a establecer los 39 libros, tenía una causa. ¿Por qué no ingresaron otros libros? Pongo el ejemplo, el libro de Enoc, que fue escrito entre esos periodos de 400 años de que no había escrito. El Sefer Yetzirah, que significa el libro de la creación, que es un libro que está en el mismo tiempo de Génesis, pero no ingresó. Tenemos otro libro que aún aparece en algunos textos de la Biblia, en donde dice, y en este escrito, no recuerdo ahorita el nombre propio en hebreo, pero dice, y en este escrito, pero ¿por qué ese escrito no está presente en el canon? ¿Por qué están solamente 39? ¿Cuál fue la causa? Entonces los eruditos, haciendo el análisis de los libros haciendo el análisis de todos los libros que estaban presentes, tienen esa conclusión. Estos 39 tienen esta causa a la luz del libro de Éxodo.
Gracias, pastor. Con eso queda claro como para que también la hermana, pues al igual que yo, entendamos por qué estaba el 12 al lado de los 3-9. Gracias, mil gracias. Ok, con gusto, mi hermano Fernando. Entonces, los 27 es como el reflejo de los 39, porque viene siendo esa realidad. Bueno, eso ya explicaré en otro momento el por qué digo esto. Otra pregunta, duda que usted tenga de lo que hemos analizado hoy. No, no hay ninguna pregunta. Todo está claro o no me entendieron nada. Sí, solamente para constancia y después para llamarle la atención a los que no ingresaron, porque obviamente yo dije que esto es para nuestra comunidad, cordialmente obligados a estar presentes, pero los que no entren, latigazo les voy a dar. Así que ahí ya quedan los nombrecitos establecidos y decirle por qué no entró al discipulado, a ver qué pasó. Ya está grabado, dejo por si acaso, para que quede ahí clarito. Ok, ¿alguna otra duda de otro aspecto? Quizás usted diga, bueno, he tenido esta duda sobre este tema y me gustaría saberlo. Quizás no en el texto o en lo que hemos dialogado hoy, quizás en otra línea. ¿Tiene alguna duda o le tiene miedo a la tecnología? Mi hermano Reinaldo, bienvenido. Para usted no Gracias, era Doc. la reta ni la obligación, no, no se preocupe. Ok, Invitado. gracias, Doc. Buenas noches también con todos. Doc, quizás me perdí una partecita, porque siempre me he preguntado, ¿no? Mientras Pedro dice que hay que desear la leche no adulterada, la leche materna no adulterada, en cambio Pablo también les llama la atención y dice, claro, o sea, ustedes ya deben estar comiendo alimento sólido y como niños se tiene que estarles dando la leche materna. O sea, por ahí puedo entender que para una persona que está recién convertida, está bien que tome leche materna, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ya si tenemos algún tiempito con el Señor, ¿cómo podemos llegar a profundizar el texto de Primera de Pedro 2:2, Doc? Gracias. Cuando nosotros analizamos el texto de Pedro, ¿sí? Y entramos en el análisis propiamente y vamos a revisarle, vamos a primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 2. Si usted revisa en el verso 1, dice, desechando pues, escuche eso, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué es lo primerito que está diciendo Pedro que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es desechar todo lo malo que hay. Luego, ya para el verso 3 dice, si es que habéis gustado la bondad del Señor, o sea, tú tomas la leche de esa leche no adulterada, si es que ya estás disfrutando la bondad de Dios. Ahora, si nosotros intentamos hacer un proceso comparativo entre lo escrito por el apóstol Pablo, dice, ustedes ya no deberían estar tomando leche, sino ya deberían comer sólido. Y algunos de ustedes ya hasta deberían ser maestros, dice el texto, ¿sí o no? Hay que entender los contextos. Pedro está escribiendo para un grupo de lineamiento. ¿Cuál es ese grupo, ese lineamiento? No es los gentiles. Pedro no escribe a la línea de los que estaban fuera de Israel, sino que Pedro escribe a los que están dentro de Israel y dice,
se supone que ustedes ya conocen la palabra de Dios. Se supone que ustedes ya saben la palabra de Dios. Por tanto, dejen toda la malicia, toda maldad, toda ira y empiecen a tomar y desear esa leche espiritual, esa palabra de Dios tan profunda y especial que no ha sido adulterada por ustedes. Porque aún Jesús, ¿qué le dijo a los mismos? Le dijo, ustedes enseñan costumbres de hombres. Ojo, por eso digo, veamos los contextos. Ahí la línea está diciendo a alguien que ya conoce la palabra de Dios, ya sabe la palabra de Dios, pero se dejó llevar por las costumbres y tradiciones e incluso los engaños o pensamientos filosóficos y teológicos para ir entendiendo en nuestras fechas. Y se dejaron llevar. Entonces le dice, hey, tú debes desear como ese niño recién nacido, no contaminarte porque si no, vas nuevamente a tener malicia, ira, enojo, toda esa lista que está presentando se va a manifestar en ti y tú estás diciendo que eres salvo por andar metido en engaños. Oiga, tremendo, Pedro. Ahora vamos a Pablito. Pablito, en cambio, se encuentra con otra realidad. La realidad es que se encuentra en una comunidad judeo-mesiánica, que es el nombre propio que se daba en la antigüedad, especialmente en los escritos y en las cartas de Pablo, que eran grupos que creían en Dios, pero eran grupos judíos que alrededor estaba gente goín. Goín significa gente que no creía en Dios, por si acaso. Eso es un gentil. Eso es goy. Significa el que tiene la mente cerrada y no quiere abrirse a entender a ese Dios. Ese es el goín, el gentil. Entonces, el gentil entra a la iglesia, el gentil empieza a escuchar la palabra de Dios, cambia su realidad, ahora ya no es gentil, ahora es hijo de Dios. Me explico, ya no es goín. Por eso usted no se llamará gentil. Ah, es que nosotros somos gentiles. Oiga, cocacho le doy. Porque gentil significa alguien que no quiere conocer a Dios. Ese es un gentil, ¿sí? Por si acaso. Entonces, usted ahora que es hijo de Dios, ya dejó de ser gentil, dejó de ser parte del montón. Usted empieza a estudiar la palabra, pero se queda metido en la iglesia, en la sinagoga en ese tiempo. Pablo llega y dice, ¿cómo es posible? ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Ya llevan años. Oiga, ¿qué les pasa? Y todavía no hay alguien que ha profundizado y ha entendido las verdades de Dios para enseñar a este pueblo rebelde. Oiga, ustedes deben dejar de tomar esa leche, es decir, de estar repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo para empezar a comer sólido, para que así no tengan miedo a los de afuera. No sé si me expliqué, mi querido Reinaldo, de las grandes diferencias por causa de contextos. Clarísimo, Doc, clarísimo. Y ahora sí ya puedo entender mucho mejor. Mejor dicho, Excelente. ya lo entendí. Qué bueno, mi querido Reinaldo. Eso es bueno. Una Gracias, Doc. última pregunta para cerrar. Yo, pastor, Mi hermana Sonia, con gusto, aquí estamos. pues basada en lo que estaba explicando con respecto a la pregunta de Reinaldo, pastor, le quería preguntar hasta qué punto puede ser conveniente el hecho de que nos vayamos estemos leyendo un texto y nos vayamos a las referencias cruzadas por términos o por temas de la Biblia. ¿Nos ayuda a entender o por el contrario podemos darle una interpretación equivocada? Qué excelente pregunta, mi hermana Sonia. Oiga, esta es una pregunta muy puntual y es algo que vamos a trabajar muchísimo en el curso que tenemos los domingos sobre lo que es cómo estudiar las escrituras paso a paso.
Para darle una respuesta, quizás no tan profunda, pero sí para tener claro para el resto de las personas. Si usted me dice, Isaías, ¿qué hago? ¿Puedo tomar un texto, otro texto para hacer referencia sobre esto? Mi recomendación, desde un punto de vista de estudio de la línea biblista, no lo haga. Si usted no maneja contextos históricos, no lo haga, porque se va a confundir. Cuando usted ya maneja los contextos históricos y sabe quién fue el autor de un libro, cómo lo escribió, en qué año se escribió, por qué se escribió, entonces usted como ya maneja eso sabe que sí puede hacer una conexión con esto y esto, porque sí tienen relación, ahora sí, porque usted ya entiende los contextos. Pero si usted no comprende los contextos, enfóquese. Esa es mi recomendación, es muy personal. Alguno puede estar a favor o en contra, ya depende de usted. Pero mi recomendación, si usted quiere estudiar un texto de la Biblia, enfóquese en el texto de la Biblia. Usted dice, voy a enfocarme, qué sé yo, en Juan 3:16. Usted se enfoca en Juan 3:16 bajo la luz del Evangelio de Juan, no bajo otro texto. Entonces, usted no va a entrar en esa parte de lo que se llaman hermenéuticas. ¿Qué es una hermenéutica? Es una interpretación obligada. ¿Qué es una interpretación obligada? Significa que yo quiero forzarle al texto que se relacione con este otro texto. Entonces digo, es que los dos hablan de amor. Sí, uno puede decir, sí, hablan de amor. Está bonito el amor, pero ese texto puede estar en otro contexto del sentido del amor y pueden chocar el uno contra el otro. Y es por eso que, lastimosamente, gran parte de los procesos doctrinales establecidos por las iglesias chocan, porque no saben cómo defender la doctrina. Porque toman un texto, toman otro texto, el otro, que es un poquito también lector, va a decir, sí, pero este texto dice esto. O si usted lee un poquito más abajo, mire lo que significa. Entonces le dejó frío y dice, ¿y ahora? ¿Qué hago? Porque si tomamos textos aún, incluso en español, ¿no? Hablando de hoy que es el Día del Amor y la Amistad. Primera de Corintios 13, si no estoy equivocado, ahí está el texto del amor. El amor es sufrido, el amor todo lo puede, todo, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Y uno dice, sí, el amor es sufrido. Pero va a aparecer un texto en el libro de Samuel, en el cual dice, y David amó más a Jonatán aún que a las mujeres. Entonces usted dice, ¿y ahora? Aquí también habla de un amor de David a Jonatán. Este debe ser amor de amistad, dicen. Pero le lleva a un nivel el texto, a un nivel que va a decir que le amó aún más que a amor de mujer. Y por ahí aparece, escuche esto, aparecen teólogos de inclinación homosexual y toman el texto de Pablo en Corinto y el texto de Samuel, hablando de David y Jonatán, y los fusionan y dicen, el amor para todos es igual, aunque estén hombre con hombre. Y arman un desarrollo teológico que hasta poco más de a usted le convence. Como dicen, si uno no tuviera los pies sobre la tierra, uno dice poco más y ahora sí, pienso que sí, Dios sí les permitió a Jonatán y a David estar en sus cosas. Pero no es así, porque el contexto de Pablo es uno y el contexto de Samuel es
otro. La realidad que ahí se da. Y cuando estudiamos las palabras nos dejan claro y nos quitan todo mal pensamiento entre David y Jonatán cuando estudiamos en el libro en su contexto hebreo. Entonces, mi recomendación, que muchos se pongan en contra, mi recomendación es no cruce textos. Si usted va a analizar un texto, enfóquese en ese texto. Y solo cuando usted ya maneje contextos históricos, entonces cruce textos. Esa es la recomendación más saludable. Listo, pastor. Muchísimas gracias. Con gusto, hermosa familia. Muy bien, cerramos este proceso, hermosa familia. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy sí hemos sido puntuales, mire. A las 8 iniciamos y 9:15 vamos a estar cerrando. Oremos y démosle gracias a Dios por esta hermosa bendición. ¿Algún hermano o hermana que quiera ahí lanzarse una oración medio pentecostal con unción? Sí. ¿Quién se anima? Nadie. Arrepiéntanse, pecadores. Ok, a dedocracia entonces. Vamos a ver. Y todos asustados detrás de las cámaras. Mi hermana Estela, guíenos en oración, por favor, para cerrar este tiempo. Yo, pastor, yo. Amén, pastor. Ok, Amén. vamos, mi hermana Estela. Ya será para una siguiente ocasión, mi querida hermana. Aquí dice Ah, Edwin Pérez. Mi hermana Estela, por No, favor. Jessica. amén. Mi hermana Jessica. Bendito mi amado soberano Rey del universo. Dale gracias infinitamente, Señor, por este tiempo tan hermoso, Señor, de su palabra, Señor, que haya llegado a nuestros corazones, que hayamos abierto nuestra mente, Señor, a entender más de su palabra, Señor. Le agradecemos, Señor, por esta tarde, Señor, por esta noche, Señor. Y le agradecemos, Señor, por la vida del pastor. Gracias, Señor, por ese maestro, la guía que él nos da, Señor. Y que podamos ser, Señor, hacedores de su palabra, Señor. Nunca me canso de decir eso, Señor, que podamos ser hacedores de su palabra, que lo podamos llevar a otras personas, Señor. Su palabra, Señor, de todas las enseñanzas que usted nos permite, Señor. Le agradecemos, Señor, en esta noche. Bendiga, Señor, la vida de cada uno de los que están conectados, de los que no también, Señor, de la comunidad, Señor. Le agradecemos infinitamente. Le damos gracias y que podamos tener una noche muy bendecida en descanso, Señor, con su palabra, Señor, y en sus brazos también, Señor. Le agradecemos en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach. Amén, Señor. Amén y amén.